Reutilizar, renovar. Verbos que pueden tener connotaciones positivas o negativas, depende de quién lo utilice. En Hermannplatz, un gigante del retail quiere renovar la fachada de su antiguo edificio, adaptarla a los nuevos tiempos. Los vecinos de Kreuzköln se oponen. Es un caballo de Troya de la gentrificación. Reutilizar, renovar. Una asociación de pequeñas cervecerías propone que se aumente el depósito por reutilizar el Pfand. El sistema está en crisis, no se devuelven suficientes botellas. Reutilizar, renovar. En el este hubo elecciones. La extrema derecha reutiliza viejas estrategias de propaganda política. No triunfa, pero triunfa. Es la segunda fuerza política en Sajonia y Brandenburgo. Los partidos clásicos se quieren renovar. No lo hacen, pero aguantan lo suficiente para mantener el poder y el populismo fuera del gobierno, al menos durante los próximos 5 años. Stammtisch, actualidad y política alemana en español. Estamos de vuelta en este 29º capítulo de Stammtisch. ¿Cómo estás hoy, Bastián? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Axel? Yo estoy muy bien, igualmente. Muy emocionado, pero también muy consternado ¿Por qué? Por todos los acontecimientos muy recientes de Alemania que hoy vamos a abordar, de hecho. Sí, nos vamos a centrar en las elecciones, el tema fuerte de este episodio, pero antes queríamos comentarles 2 noticias más bien locales que tienen impacto sobre nuestras vidas. Vamos a hablar del Hermannplatz, lugar muy conocido de la ciudad, ubicado en Kreuzköln, ya que la plaza pertenece a Neukölln, pero ahí hay un edificio que es el edificio del Karstadt, y ese edificio pertenece a Kreuzberg. Y últimamente hemos tenido un enfrentamiento en ese lugar, al menos entre los vecinos y el consorcio. Bueno, lo que es esa tienda que está adyacente a lo que es la plaza de Hermannplatz. Edificio que ya ha entrado un poco los años, ciertamente, pero que lo que es el consorcio propietario de lo que es Galería Karstadt Kaufhof GmbH, al final es como una unión de diferentes tiendas representativas de galería. En este caso es un proyecto que se abrió para renovar enteramente, derribar el edificio y volver a construirlo. Supuestamente el proyecto era con la arquitectura que tenía en 1920, que fue cuando se inauguró el edificio, luego destruido durante la guerra, un edificio de arquitectura Art Deco. Pero el nuevo proyecto, que se le encargó a la empresa austriaca de arquitectos Signa, cuyo jefe hubiese sido David Chipperfield. El estilo iba a ser Art Deco, iba a mantener un poco esa arquitectura clásica, pero con 2 torres de 71 metros y 4.000 metros cuadrados de terraza. Es decir, unas proporciones que van más bien a algo monumental. Sin embargo, las intenciones del consorcio no prosperaron. Bueno, no prosperaron en gran medida por lo que es la actuación del concejal de urbanismo y de construcción, Florian Schmidt, que es el Baustadtrat en alemán. En concreto, su intervención fue de darle la negativa a la autorización de este proyecto inmobiliario por diferentes razones que arguyen aquí, tanto por el tejido social como también por el impacto que podría tener para los precios de las rentas. Pequeño dato de un artículo que leí en Die Welt. En 7 años, el precio de las viviendas aumentó un 70% en Berlín, dado justamente a las construcciones y a la especulación inmobiliaria. Entonces, uno de los argumentos de Florian Schmidt para negarle el permiso a este proyecto de renovación del edificio de Karstadt fue justamente que era una especie de gentrificación disfrazada. Una cosa es mantener una fachada de estilo N, pero la otra cosa es el uso concreto que hubiera dentro. Y efectivamente no sería un uso solamente comercial, sino habría viviendas, habría estudios, habría tiendas pequeñas y comercios y, en fin, un sinnúmero de diferentes usos de suelos que, desde el punto de vista de la empresa inmobiliaria, era justamente una forma de contrarrestar el argumento de Florian Schmidt, pero que en el otro lado podría constituir un actor
nuevo en este tejido comercial de toda esa zona. La decisión de Schmidt obviamente no cayó muy bien en varios sectores de la política municipal berlinesa, porque hay varios que están a favor de que se reconstruya la ciudad y de que Karlstadt haya podido sacar adelante su proyecto. Uno de ellos, de hecho, es Stefan Evers, quien es portavoz del urbanismo de la CDU de Berlín, y él criticó en duros términos la negativa de Schmidt. Dijo que Schmidt está hallando una cruzada antieconómica, un poco acusando a Schmidt de ser un reaccionario resistente al futuro y a la modernización. También hay una colega de partido de Schmidt, Ramona Popp, que la conocemos también por otros asuntos, pero en este caso por ser la senadora de finanzas, que ella acoge con satisfacción los planes del propietario de hacer que las tiendas de Karstadt se adapten al futuro. Ve de forma muy negativa esta decisión de Schmidt, que incluso dijo que ella está hablando con él para ver si revierte esa decisión, en la cual, pues, siendo correligionaria incluso el partido, se ve que no están en la línea en absoluto. El proyecto, en todo caso, no se le dio el visto bueno. No se va a renovar la fachada del Karstadt, pero hay algunas preguntas que quedan abiertas para nosotros como Stammtisch, que queremos poner sobre esta mesa, que tienen que ver justamente con qué impacto tiene un proyecto de estas características sobre la vida de barrio, qué impacto tiene en términos de gentrificación, cuánto contribuye un proyecto así al aumento de los precios de la vivienda a su alrededor, cuánto es lo que promete, por una parte, renovar, pero por otra parte también cambiar por completo un Kiez o un sector de Berlín. Pues digamos que la entrada de capital en cualquier distrito siempre tiene ventajas y desventajas según cómo se vea. Seguramente hay un nuevo ciclo de vida que entra, puede entrar en los negocios, mejoran, digamos, los indicadores socioeconómicos de esa área, pero pues ¿cuál es el impacto también para los que están ahí? Si hay una expulsión incluso de una parte de los que viven ahí porque directamente la renta se vuelve prohibitiva o bastante por encima de lo que se recomendaría pagar. Reflexiones que les dejamos para cerrar este tema y entrar al siguiente, que es una especie de aperitivo para el plato fuerte que van a ser las elecciones. Pero antes de eso queríamos hablar de esta iniciativa que proviene desde el sur de Alemania, desde Baviera, en particular el Bundesverband der privaten Brauereien, o sea, la Asociación de Cervecerías Privadas, que se compone de 40 empresas, la mayoría de ellas pequeñas empresas, y le da una propuesta para que existe un alza en el precio del Pfand, que lo vamos a traducir como depósito. Actualmente, si uno devuelve una botella en el supermercado, recibe 0,8 centavos de euro. Y lo compra. La propuesta de esta asociación es aumentar casi al doble, o sea, que sean 15 centavos de euro por botella retornada. En el caso de las botellas que tienen ese gancho para cerrar y que no se escape el gas de la cerveza, serían 25 centavos. Y en el caso de las cajas, que actualmente rondan €1.50, si estoy bien informado. Así es, €1.50 por entregar una caja completa. Y la propuesta de esta asociación es subirlo a 5. Exacto. A 5 euros al menos, porque dicen que eso es el costo real de la caja. Yo estoy completamente a favor de la propuesta de esta asociación, pero me pregunto ¿por qué? ¿Por qué se eleva esta petición? No debe ser porque se levantaron un día y dijeron, bueno, queremos obtener más dinero por las botellas. No, es en realidad está claro que de toda la masa circulante de botellas, que es aproximadamente 3 a 4 mil millones de botellas, una cantidad bastante interesante si lo ves desde la masa en circulación. Una gran cantidad de vidrio. Una parte pues se rompe en el uso, una parte no retorna. Y actualmente parecería que las pequeñas empresas cerveceras se ven en la necesidad cada N tiempo de comprar botellas nuevas, de comprar cajas nuevas porque no se retornan. Y una cosa es una grande cervecera de nivel nacional, pero las pequeñas, que hay muchas en Bavaria, sí las está afectando en sus márgenes. Para ellas el sistema está en crisis, no les funciona y es por eso que elevan esta propuesta. Que ciertamente también tiene un punto interesante de que la Agencia Medioambiental de Alemania
sin, digamos, tener una iniciativa propia en esto, pero sí le dio el buen visto en esta iniciativa y ciertamente respalda esta unión de cerveceros. Claro, porque ellos sostienen que efectivamente al aumentar el dinero del depósito se va a lograr una mayor reinserción de las botellas al sistema y una mayor reutilización. Parecería que el usuario común, que según la estadística consumiría 102 litros anualmente de cerveza, y ya ve con normalidad la pérdida de 8 céntimos. Entonces el efecto se ha atenuado, o en todo caso habría que subirlo para que volvamos a tener una mejor recuperación de material, porque al final estamos hablando de reutilizar botellas al menos las veces que se pueda mientras no se rompan. En todo caso veremos si se implementan estas medidas. En Stammtisch informaremos de aquella medida cuando esté aprobada. Rabia, alegría, frustración, esperanza, odio, alivio. Estos sentimientos son los grandes protagonistas de las Landtagswahlen en Sajonia y Brandenburgo. Los candidatos, los partidos y sobre todo las personas vivieron unas elecciones complejas que cautivaron la atención del país. Los dos estados federados del este, Sajonia y Brandenburgo, cuya historia está marcada por haber formado parte de la República Democrática Alemana, y que desde la reunificación en el este han visto cómo crece una sensación de abandono y de frustración ante la desigualdad y entre algunos también una sensación de ser alemanes de segunda clase. Comprender esos elementos, comprender a los sentimientos que están en juego, es clave, porque los largos periodos de gobierno de los dos principales partidos, la CDU en Sajonia y el SPD en Brandenburgo, no han podido aplacar estos sentimientos. La extrema derecha, en este caso, ha tomado la forma de un partido que se llama a sí mismo la Alternativa para Alemania. Sin embargo, ¿qué alternativa? Axel, fueron las elecciones y como toda elección hay una gran cantidad de cifras que buscan ilustrar lo que sucedió el fin de semana. Nosotros en Stammtisch queremos hacer un análisis lo más acabado sobre el contexto y las razones para comprender bien qué es lo que pasó en los dos estados federados de Sajonia y Brandenburgo, en qué consisten las elecciones de los estados federados en Alemania, porque tal vez usted que nos escucha no lo sabe y quisiera saber qué son estas elecciones. Primeramente, yendo de escala grande a escala chica, bueno, hay que entender que Alemania actualmente es una república federal con 16 estados y cada estado tiene un parlamento local y una representación en el Bundesrat. Entonces, por lo tanto, cada 5 años esos se renuevan y no tiene nada que ver con el Bundestag. Es paralelo. Las elecciones que ocurrieron este fin de semana en Sajonia y Brandenburgo fueron esas elecciones, las elecciones del Estado Federado, donde la población de ese Estado Federado va a las urnas y vota y gana, por supuesto, el partido que tiene la mayoría. Sin embargo, si no alcanza a tener una mayoría muy grande, ese partido se ve en la necesidad de formar coalición con otros partidos para llegar a la mayoría. Y luego, después de esa coalición, se propone un ministro presidente que va a ser el presidente de la coalición y del Estado, y ese ministro presidente ha de ser ratificado por el Parlamento. Esa es la parte formal. De hecho, tanto Sajonia como Brandenburgo estuvieron gobernados en coaliciones en los últimos 5 años. ¿Y qué coaliciones ahora vamos a ver? Vamos al análisis de lo que sucedió en los partidos políticos, porque aquí estamos hablando de ascensos y descomposiciones, de partidos tradicionales. En el caso de Brandenburgo, el SPD, en el caso de Sajonia, la CDU. Partidos nuevos, la Alternativa para Alemania, en ambos estados federados. Y partidos que han perdido votantes, como es el caso de Die Linke. Vemos que 8 puntos de pérdida por parte, 7.9 concretamente de parte de la Linke en Sajonia, y en Brandenburgo 8.4. Es una caída muy significativa de un partido que tenía una fuerte presencia en el panorama electoral de esos dos estados. Para agregar ahí, es importante entender eso porque está relacionado a la historia de los dos estados que pertenecían a la República Democrática Alemana, y por ende Die Linke tenía un votante y una masa de votantes que está vinculado a esa historia.
Sí, la Link, heredera de la PDS, heredera de la SD, llegó a históricos mínimos que son iguales que cuando a la reunificación casi. Cuando hablamos de Die Linke es un muy buen ejemplo de un partido que está en descomposición. Ante la irrupción de nuevos partidos, como es la Alternativa para Alemania, que es un partido en ascenso y que en estas elecciones en particular había mucho temor relacionado a los resultados que pudiera obtener, dado que desde el 2014 en adelante sus cifras solo aumentaron. Y ahora en particular es la segunda fuerza política, tanto en Brandenburgo como en Sajonia. Tienen más del 20% en ambos casos, son oposición fuerte. Ese es el partido en ascenso. Hablemos entonces ahora de los otros dos partidos en descomposición, que son los partidos tradicionales, los partidos entre comillas populares, el SPD en Brandenburgo y la CDU en Sajonia. Comencemos por Sajonia. En este caso, la CDU perdió votos, pero se mantuvo primera fuerza. Hay una derrota y hay una victoria al mismo tiempo. Ganaron en la medida en que los pronósticos de 30% y primera fuerza AfD no se cumplieron y ellos permanecen como primera fuerza. Pero esa es una máxima que podríamos transportar también a Brandenburgo, donde las encuestas le daban al SPD una derrota brutal y sin embargo a último momento logró resistir. Es también la primera fuerza política de Brandenburgo, con una votación de un poco más del 30%, y logra también resistir o impedir la llegada de la AfD al Parlamento, como primera mayoría. Efectivamente, se evitó lo peor, que hubiera sido tener dos estados con primer grupo AfD. Pero hablemos de los dos personajes que hicieron posible estas victorias de esos dos partidos. Porque esta no es una victoria de los partidos políticos, no es una victoria del SPD y de la CDU, sino que es la victoria de los dos líderes carismáticos que son los ministros presidentes actuales de esos estados. Estamos hablando en concreto de Martin Kretschmer en Sachsen, en Sajonia, y de Dietmar Woidke en Brandenburgo. Martin Kretschmer, desde el año pasado, cuando en agosto hubo una manifestación de la extrema derecha con más de 6.000 neonazis, nazis y partidarios de la AfD en las calles de Chemnitz, Martin Kretschmer tomó muchas cartas en el asunto, sabía que venía la elección de este año y se dedicó a, como se dice, a hacer política en la calle. Fue a una gran cantidad de reuniones, se juntó con todos con los que pudo, escuchó todas las voces y estuvo muy activo, y en verdad el resultado de Sachsen, de Sajonia, es un mérito de su tremendo esfuerzo por mantener a la CDU como primera fuerza política. De hecho, sus declaraciones al conocer los resultados este domingo fue que había ganado la Sajonia amable. No por decir la Sajonia democrática o constitucional casi. ¿Qué pasa con Dietmar Woidke, Axel? Porque es una figura similar. Ahora bien, el SPD no tuvo tanto éxito como la CDU, pero aún así está en el poder. La SPD en concreto, en el pasado ha tenido que aceptar varias derrotas y se temía que esto fuera una más. La pudieron revertir. Eso ya es una gran noticia para la SPD. En todo caso, Woidke se demostró una entereza, una tenacidad en un estado donde verdaderamente las opiniones estaban muy divididas. Pongamos un ejemplo con una imagen concreta. Uno de los carteles de propaganda electoral de Brandenburgo con Dietmar Woidke tenía la palabra responsabilidad. Es decir, él en los últimos meses de campaña pudo transmitir muy bien el mensaje de llamar a votar en contra de la AfD. Y eso le dio mucho éxito. Las encuestas no le daban ninguna chance y finalmente él logró revertir aquello. Y en el caso de ambos candidatos tuvieron la capacidad de transformar la frustración, el odio, el miedo y la inseguridad que la AfD había explotado en los votantes y capitalizado en su favor, de transformar esos sentimientos en un relato positivo de sus propios estados federados. Revertir, digamos, esa campaña de odio y de polarización. La capitalizó a su favor, llamando a que el votante sea consciente de su responsabilidad y de no entregarle un voto al partido justamente que estaba sacando toda esa cizaña. Y yo creo que más allá de las simpatías o antipatías con el partido, este político ha demostrado una sensatez impresionante. Axel, qué bueno que mencionaste lo de las estrategias de la AfD, porque antes nos hicimos la pregunta de qué alternativa para Alemania se trata. Desde el 2014 la AfD solamente ha cosechado buenos resultados. Queremos darle algunas cifras.
En el 2014 entró por primera vez a un parlamento estatal alemán con menos del 10%. Hoy, en 2019, tiene 27,5%. Triplicaron su votación. En Brandenburgo entró en 2014 con 12,2% y hoy tiene 23,5%. Esas cifras hablan del crecimiento de la AfD. Pero hablemos de las estrategias. La AfD es un discurso de extrema derecha que ha reutilizado y replicado las estrategias de las extremas derechas populistas de toda Europa y, por qué no, del mundo. Es decir, explotar los sentimientos de odio hacia un enemigo, explotar la inseguridad de la población respecto de el futuro y también de alguien que viene a cambiar lo que somos, que es una estrategia muy antigua en política. Muy efectiva en sus resultados cuando hace caja resonancia este tipo de mensajes. Y claramente su discurso contra el establishment, entre comillas, dicho de otra forma, es el nuevo partido, el nuevo actor que va a aglutinar, digamos, a toda esa masa de no representados, ha sido altamente eficaz, pese incluso a la mala imagen que ha tenido en un momento dado. A los casos de corrupción. La corrupción por los dineros que venían de Suiza, altamente tóxico para la imagen de AfD. Y bueno, creo que sin repetir, creo en ese momento decíamos que esto iba a tener un alto impacto en su credibilidad. Nos preguntábamos si es que iba a tener un alto impacto. Y hoy la respuesta es que no lo tuvo. Así es. Incluso pese a casos más extremos, como se conoció la semana pasada, previo a las elecciones, Der Spiegel sacó un reportaje en el cual hablaban del candidato, del Spitzenkandidat de la AfD en el estado de Brandenburgo, Andreas Kalbitz, quien había estado en una marcha con 13 neonazis en Grecia, en particular también con el entonces líder del NPD, Udo Vogt, y habían izado una bandera con la esvástica. Estamos hablando de un partido cuyos vínculos con la extrema derecha y realmente con ideologías de odio son muy cercanos. Y estos casos parecieron no afectarle en las elecciones de los Estados Federados. Por el contrario, sus estrategias parecen rendir frutos. Sembrar la división, fortalecer la sensación de rezago, de ser ciudadano de segunda clase, que afecta en gran medida a muchos de los votantes fuera, porque son de zonas rurales que efectivamente tienen un cierto rezago infraestructural, socioeconómico, pero también por 30 años de desigualdad. De desigualdad este-oeste, que no parece que no se ha borrado del todo, ni mucho menos, está ahí en gran medida todavía. Por eso al comienzo de este programa hablamos de los sentimientos, que son los que han marcado esta elección. Los problemas del campo son muy diferentes a los de la ciudad. Son problemas que a veces son olvidados por las grandes capitales, pero están ahí, persisten y se arraigan en la población. Y la estrategia de este partido, como tú bien dices, pareció ser muy efectiva. Ahora llega el momento de hacer coaliciones y para nosotros también de concluir el análisis de las elecciones de Brandenburgo y Sajonia. Para los partidos políticos que ganaron, en el caso de la CDU y del SPD, en Sajonia y Brandenburgo respectivamente, tienen que formar coaliciones de gobierno. Este es un tema sobre el cual nosotros podríamos convertirnos en unas especies de pitonizos, oráculos o profetas, pero nos negamos a hacerlo. No hace falta. Solito los eventos se van a dar o no se van a dar. Lo que sí nos es dibujar mínimamente los márgenes que existen, dado los números en los parlamentos y desde el punto de vista de las coaliciones salientes que existen actualmente. Las posibilidades de coalición en Sajonia es lo que podría ser la CDU gobernando con el SPD y la necesidad de incluir a los verdes. Esa sería la coalición probable, ya que el ministro presidente de Sajonia se ha negado rotundamente a hacer coalición con el AfD. Y en el caso de Brandenburgo, Axel, ¿qué coalición es posible? En el caso de Brandenburgo, el gobierno saliente era de los socialdemócratas con la Linke. Ahora, la pérdida de importancia de la Linke ha llevado que los números ya no concuerdan y ya no hacen mayoría y van a tener que posiblemente buscarse un tercer socio a su coalición, hacer un tripartito. Y naturalmente vendrían aquí los verdes, como también se está viendo
en Berlín, muy concretamente. ¿Y la otra opción? La otra opción claramente es que SPD y CDU, junto con los verdes, hagan otro tripartito. O la coalición más esquizofrénica de todas. Rojo, rojo, verde. Es decir, Die Linke, SPD y CDU. Ahí entran un poco cómo las diferencias políticas a estas alturas del partido se van desdibujando un poco ante el pragmatismo de no entrar, de hacerle frente a lo que es el AfD, como si se volviera el frente anti-AfD, y efectivamente atrás de ese frente todas las diferencias que se juntan pues pasan a segundo grado. Poquito, no por irse muy lejos, pero cuando en Francia estaba Le Pen y Sarkozy, y claramente el llamado era el Frente Democrático, aunque no te gustara necesariamente quien estuviera atrás. Y tal vez en ese espíritu puede funcionar, pero aquí vemos una pérdida, digamos, de las diferencias de cada partido, tal vez. Claro, pero todos sabemos que el tiempo de elecciones es el tiempo de la poesía, y cuando llega el momento de gobernar hay que escribir prosa, es un trabajo más duro y las diferencias pesan mucho. Estas negociaciones no van a ser de corto tiempo. Vamos a ver un poco de espera para ver el desenlace final, tanto en Sajonia como en Brandeburgo. De esta forma llegamos al final del episodio de Stammtisch y les agradecemos por escucharnos. Hasta próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar.